Buenos días, sean bienvenidos a la clase Rosa de Sarón, todos y cada uno de los alumnos de esta clase y también demás hermanos o amigos que nos visitan a través de nuestros canales en línea, como en YouTube, Picuares, ahí nos pueden encontrar. Y no solamente esta clase, otras clases de diferentes edades y también servicios de predicación, servicios de oración y otros materiales extras de otros estudios como evangelísticos, por ejemplo. Sean todos bienvenidos. Bueno, estamos comenzando el año con este primer domingo de enero del 2022 y estamos aquí por la gracia y la misericordia de Dios y estamos agradecidos con Dios por ello. Y bueno, reciban un saludo, un abrazo y nuevamente vuelvo a decirlo, sean todos bienvenidos. Es una clase de escuela bíblica dominical y estamos cubriendo temas que tienen como título Irrefutables, profecías que apuntan a Jesús. Y hemos explicado el porqué del título y por qué son irrefutables, porque simplemente no se pueden refutar. No se pueden refutar. En clases anteriores, si usted no las ha visto, pues le invito a que las vea. Hemos tocado puntos acerca de esto. A la misma gente del propio tiempo del Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra en su primera venida, como Dios encarnado, a gente muy estudiada, muy preparada, que podríamos decir que conocía grandes porciones de la escritura de memoria, como lo eran por ejemplo los escribas, que vendrían siendo pues las personas de profesión que se dedicaban a copiar o hacer copias de las escrituras, letra por letra, ¿sí? Palabra por palabra, y con un estricto protocolo de cómo llevarlo a cabo. No se permitían defectos y no podían refutar ni contestar las enseñanzas y las doctrinas de nuestro Señor Jesucristo. Igualmente sucede así con el resto de la Escritura y específicamente con las profecías. En la clase pasada daba yo un ejemplo de esto, de que la probabilidad y estadística del cumplimiento de inclusive de un número limitado de profecías podía lanzar las probabilidades a que fuera, de que se diera eso de uno entre una cantidad enorme de ceros, ¿verdad? En términos llanos, más sencillos, es decir, imposible de que esos cumplimientos sucedieran al azar. Claro que no. Entonces, por eso son irrefutables. Y de manera muy personal, yo siempre he creído que también una de las formas muy prácticas de demostrar la existencia de Dios es precisamente a través de la profecía bíblica. ¿Por qué? Porque inclusive aplicando el método científico, puedes ver que no son casualidades y muchos cuando se topan con esta realidad, y no me refiero a creyentes, sino a personas que se oponen, aún con la evidencia delante de ellos, optan por rechazar, por difamar, por calumniar y decir, no, eso lo están inventando, modificaron ustedes las cosas, lo escribieron ya después cuando pasaron los sucesos para que sonara que era muy exacta. Ese fenómeno ha pasado mucho con el libro de Daniel. Como Daniel describe los diferentes reinos que habría de ver, los diferentes imperios que habría de ver en la historia humana, con un nivel de exactitud tremendo, porque es palabra de Dios, no de hombre. Ellos nomás fueron escritores, pero inspirados por el Espíritu Santo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces el autor de la Biblia es solo uno, un autor, Dios. Escritores, sí, varios, pero todos bajo la inspiración, la dirección y el control del Espíritu Santo, Dios mismo. Entonces, ¿cuál es el subtema de hoy? La luz y la gloria de Dios. Claro que seguimos hablando de Jesucristo. Jesucristo es
la luz y la gloria de Dios. Y vamos a ver en la escritura a qué es lo que se refiere con esto. Desde el mismo Génesis vemos que se maneja siempre la diferencia, la separación entre lo que es luz y lo que es oscuridad, en la misma creación y a través de muchos pasajes bíblicos. Y ya en términos espirituales, pues Cristo es verdaderamente la luz del mundo y la gloria de Dios. Cuando decimos la gloria de Dios, es que Cristo es en sí mismo la imagen de Dios, porque Él es Dios, simplemente por eso. ¿Sí? Nosotros, los seres humanos, dice la palabra que fuimos creados a su imagen y semejanza. Pero Cristo mismo es Dios, Dios mismo en la carne. Y no se trata de aquí entrar en clases de teología y en la descripción de las diferentes personas que conforman la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aunque ciertamente solamente el Hijo es el que se encarnó y tomó forma humana, aún así Cristo mismo mostró de manera directa, tan directa, de cómo es Dios el Padre, que él mismo pudo decirle a Felipe, su discípulo, uno de los apóstoles, cuando le dice Felipe al Señor, pues muéstranos al Padre, y con eso tenemos, ¿verdad? Y Jesús le dice, tanto tiempo que tengo con vosotros, y no te has dado cuenta, no has visto que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Y por qué decía Jesús esto? Porque él ya había dicho también en varias ocasiones, yo y el Padre uno somos lo mismo, el mismo Dios. Cristo es la imagen, la misma sustancia de Dios, ¿sí? Y bueno, a diferencia de muchos otros que han intentado usurpar, copiar o piratear, para que entiendan el término, no alcanzan, se quedan cortos, cortísimos, y siempre va a ser así. Porque no estamos hablando de un superhombre, no estamos hablando de un, como le llaman en el mundo, un ser humano iluminado. No estamos hablando de alguien con un IQ muy elevado, como si fuera un gran científico. No, no estás hablando de eso. Eso que estoy diciendo, ni siquiera al polvo de los pies del Señor Jesús. Porque Jesús es Dios, Dios todopoderoso, omnisapiente, omnipresente, eterno. Es Dios, no hay comparación, para nada hay comparación. Y además, el sello de su divinidad, como lo hemos mencionado antes y lo repetimos, no solamente en Él se cumplen las escrituras de que vendría al mundo, de que moriría por nosotros, sino que resucitaría, y de hecho resucitó a los 3 días después de su muerte. ¿Dónde está la resurrección de los otros? Fundadores de religiones o seres iluminados, como los llaman en el mundo, hombres santos y mujeres santas. ¿Dónde están? El único que resucitó con gran poder y gloria es Cristo Jesús y nada más. Ahora, no estoy hablando aquí, obviamente, en términos generales de la resurrección, en la que también todos vamos a participar en un momento dado, ya sea para vida eterna o para condenación eterna, si separadas por tiempos, y ese es otro tema muy fascinante que no lo voy a tocar aquí, pero la resurrección es Cristo. Él mismo lo dijo, yo soy la resurrección. ¿Sí? Y bueno, vamos a basarnos ahí en Lucas capítulo 2.
a partir del versículo 25 y vamos a empezar a analizar esto, ¿sí? Dice así la palabra de Dios. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, y aquí ya se queda la narración, no continúa, porque vamos a analizar primero esta porción. Y como acostumbramos, vamos a hacerlo de manera analítica, sacándole lo más posible. Claro que su servidor yo me voy a quedar corto comparados con otros, ¿verdad? Pero vamos a tratar de sacarle lo más posible el provecho a cada escritura como acostumbradamente lo hacemos. Viendo más allá de lo que dice aquí, sin agregar, sin inventar, sin conjeturar, sino como se dice, se sobreentienden varias cosas en los textos, ¿sí? Y ahorita van a ver a qué me refiero, es claro. Ahorita que lo expliquemos van a ver que está claro. Bueno, obviamente el advenimiento de Cristo ya estaba previamente profetizado en las Escrituras, desde el mismo Génesis, desde que el hombre y la mujer, me refiero a Adán y Eva, cuando cayeron en pecado en el huerto, desde ahí mismo se da la primera profecía del advenimiento de un Salvador, del Mesías, en Génesis 3:15, el protoevangelio. Y algo que podemos mencionar es que a Cristo, desde el Antiguo Testamento, los que realmente estaban metidos en la palabra de Dios de corazón sincero, con fe, siguiendo las palabras del Señor en su palabra, ellos ya visualizaban de manera espiritual que el advenimiento del ungido de Dios, del Mesías, del Cristo, todos estos son sinónimos. Cristo, Mesías, ungido son sinónimos. Iba a ser un gran suceso. ¿Y por qué? Porque sabían perfectamente qué es lo que significaba un Salvador, un Redentor, la salvación, la salvación. El autor del material sugiere una introducción a un tema que yo en lo personal ya había desarrollado y que les voy a recomendar mucho. Es un ejercicio muy interesante que cuando uno lo descubre y cuando uno lo lee, lo disfruta uno, ahora sí como dicen, yendo a navegar a las páginas del Antiguo Testamento y luego a las del Nuevo, en varios pasajes, le causa a uno, pues, admiración y asombro, aunque podamos decir que conocemos a Dios, obviamente en parte, la verdad es de que el Señor es asombroso, es asombroso. ¿Qué les estoy diciendo? Miren, sencillito, nada más para que vean de qué hablo. Les dejo de tarea de que busquen las citas que dicen la palabra salvación en el Antiguo Testamento. Yo sé que van a ser muchas, pero agarren algunas, un número, pues vamos a decir, representativo, considerable. Y después vengan y busquen la palabra salvación en el Nuevo Testamento.
y van a ver lo que van a descubrir. Les voy a adelantar un poquito para que no se quede así nubloso de que nos dejó una tarea bien larga. No, no. Es sorprendente, impresionante y afecta mucho en lo espiritual el cómo se ve que la salvación de la que tanto se habla en el Antiguo Testamento encaja más que en sí, en la palabra en sí, de cómo puede verse, cómo encaja como persona. En pocas palabras, la salvación personificada. Y obviamente estamos hablando de que esa personificación de la salvación es Cristo Jesús. Y si usted, al leer esos pasajes del Antiguo Testamento donde viene la palabra salvación, piense en la persona de Cristo y va a ver qué dimensión cobran esos pasajes. Yo creo que cuando los profetas hablaban así, yo creo que iba parte de ese tipo de revelación, de ese tipo de entendimiento, la persona de Cristo. Ahora, un ejemplo de esto es precisamente lo que pasa aquí, que un varón, ¿verdad? Un anciano llamado Simeón, que significa que, sin equivocar más, de que Dios me ha escuchado o Dios me escucha, y muy significativo precisamente de lo que revela aquí de él, va, este hombre justo y piadoso, un hombre de Dios, un hombre de Dios, así lo escribe la palabra, un hombre justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. ¿Quién o qué era esa consolación de Israel? El Mesías, el ungido de Dios, el prometido Mesías. Y les di el ejemplo de la palabra nada más salvación, pero consolación también es otro ejemplo. Hay varias citas, sobre todo en Isaías. Y Simeón, siendo iluminado por el Espíritu Santo, porque era un hombre justo y piadoso, era un hombre de Dios, y Dios le concedió que el Espíritu Santo viniera sobre él, que ya lo he explicado en otros temas, pero aprovecho para decirles ahorita otra vez, porque entiendo que tal vez no han visto todos los materiales y tal vez no los vayan a ver, o tal vez sí, no lo sé. He explicado en previas ocasiones esto, que en el Antiguo Testamento, antes de la obra de Cristo, antes del nuevo pacto, el Espíritu Santo venía sobre las personas, sobre las personas, ¿sí? Las personas podían ser llenas del Espíritu Santo, pero no de manera permanente, o explicado un poquito mejor. El Espíritu Santo nada más venía y habitaba en ellos, pero de manera temporal, no permanente. Por eso se dice que venía sobre ellos, sobre ellos. Y en lo que venía sobre ellos eran iluminados, entendían o profetizaban o predicaban o daban consejo de Dios. ¿Sí? Pero ya en la obra de Cristo consumada en la cruz y en su resurrección, ya el Espíritu Santo viene a morar de manera permanente en cada uno de los creyentes. ¿Sí? Algo ya, por eso debemos de valorar todos y cada uno de nosotros, los que somos hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Los que le han recibido. Como lo dice Juan 1:12, lo hemos dicho varias veces el versículo, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Simeón, obviamente Cristo aquí apenas es un bebé, pero el Espíritu Santo estaba sobre Simeón.
y le dio esa iluminación, ¿sí? Y él estaba esperando ver esa consolación de Israel. ¿Y por qué lo estaba esperando? Pues porque se le había prometido, se le había revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y aquí obviamente hacemos la conexión. Dice aquí antes, esperaba la consolación de Israel. ¿Quién esperaba la consolación de Israel? Simeón. Simeón, que esperaba la consolación de Israel. ¿Sí? Pero ¿qué se le había prometido? Que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. O sea que el ungido del Señor, el Mesías o el Cristo, es la consolación de Israel. ¿Sí? Un 1-1. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, ¿cuál era este rito de la ley? La circuncisión del niño a los 8 días de nacido. A eso se refiere. El Espíritu Santo, como lo he dicho reiteradamente en varias ocasiones, enseñando de manera doctrinal, el Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad. ¿Sí? Yo sé que hay una secta que no lo reconoce así. Lo siento por ellos, ¿verdad? Pónganse a estudiar, les falta. Para empezar, les falta el Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso no entienden las Escrituras. Pero, y se los digo así en términos, alguien puede decir, ay, hermano, no fue tan amigable el decirlo. Hermanos, ¿qué más amor y amigable puedo ser con ellos que decirles que se cuiden de lo que están diciendo? Porque Cristo advirtió de que se deben de cuidar contra la blasfemia al Espíritu Santo, ¿verdad? Y aunque ese es un tema muy bueno y desarrollarlo y qué realmente significa, pero a fin de cuentas, al rechazar, al menospreciar, al insultar al Espíritu Santo, es rechazar también la obra y el propósito y misión que Él tiene, el cual es darle la gloria a Cristo y llevar a la gente a los pies de Cristo, convenciéndolos de pecado. Si tú rechazas todo eso, pues estás condenado para siempre. Por eso es el pecado imperdonable. Porque alguien puede decir, bueno, pues no que Cristo perdona todos los pecados. Sí, pero hay un pecado imperdonable. ¿Cuál? El que rechaces a Cristo. ¿Y quién se encarga de presentar a Cristo, llevar a Cristo, guiar a Cristo, convencer de pecado, convencer de que Cristo es Dios? Pues el Espíritu Santo, es la obra del Espíritu Santo. Entonces, si se fijan, las tres personas de la Trinidad están siempre, siempre unidas como uno solo que son, trabajando, en este caso, para la salvación de las almas de los hombres. Bueno, habiendo dado ese paréntesis doctrinal, quiero decirles lo siguiente, porque quise mencionar a propósito, el Espíritu Santo es Dios, por lo tanto es omnisapiente, omnipotente, eterno, todo lo sabe, todo lo puede. Tenemos que hablar aquí de que siendo el Dios puede hacer este tipo de milagros. Y alguien puede decir, ¿cuál milagro? Leyendo los versículos anteriores del capítulo 2 de Lucas, te das cuenta de que, pues bueno, el niño nace, Jesús nace, ¿verdad? Acuérdense, no hubo lugar para ellos en el mesón, pero de ahí se mueven a Jerusalén. 8 días después se mueven, ¿sí? Estando cerca ya, ahí Belén por unas millas cerca de Jerusalén, para ir al templo y cumplir con lo que está prescrito en la ley, que la circuncisión del niño. Simeón, por revelación del Espíritu Santo, se le prometió que no vería la muerte antes de que pudiera ver al ungido del Señor.
Simeón, por lo que vamos a ver ahorita más adelante, pero lo adelanto, se sobreentiende que es ya una persona entrada en años, ya un anciano, pero un anciano justo y piadoso y con el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo está guiando a José y María para que lleven a Jesús al templo, pero al mismo tiempo un evento tan esperado que estaba prometido en la vida de Simeón, lo mueve el Espíritu Santo para que precisamente en ese día y en esa hora, y vamos a decirlo así, y en esos minutos y en esos segundos coincida con el momento en que José y María llevan al niño a circuncidar. Miren, hermanos y hermanas y amigos, todo el conocimiento, todo el poder y todo el control que se debe tener para hacer coincidir estas dos cosas, solamente Dios. Muchas veces nosotros los seres humanos pasamos por ciertas experiencias. Y les voy a decir esto para que vean. Creyentes y no creyentes. Creyentes y no creyentes. Han pasado por experiencias en las que se quedan así o nos quedamos sorprendidos y la típica expresión es, oye, mira qué casualidad, o como dicen los no creyentes, ¿verdad? Oh, qué buena suerte, ¿verdad? Qué buena onda de que esto pasara. Mira, justo esas, y lo digo entre comillas porque estoy en video, ¿verdad? Y en audio, esas coincidencias o casualidades no son tal cosa. No hay casualidades, no hay suerte, no hay tal cosa como la suerte. Lo que hay es que hay un Dios todopoderoso, omnisapiente. Eso es lo que hay. Les guste o no les guste, lo siento por los que no creen. Anímense, porque la evidencia apunta a eso. Y muchas veces esos eventos pues son agradables. Otras veces también tienen otro propósito, pero aquí lleva Dios a José y María a este punto y coincide con el encuentro de Simeón, al cual se le prometió, vas a ver al Mesías antes de que mueras. Solo Dios tiene este control para que estos eventos milagrosos sucedan. Esto que está pasando aquí, hermanos, es un milagro, porque cuando leemos y estudiamos, vamos a decir, materiales que nos iluminan un poquito más y nos dan más conocimiento y entendimiento a todas las cosas que sucedían, por ejemplo, en el día a día del templo, las cientos o miles de personas que se les atendía en el templo por cuestiones de sus holocaustos y sus ofrendas, ya sea por el pecado o que por primicias o que por esto o que por el otro, para que tú puedas ver que coincide el momento, los segundos en los que le toca el turno a José María de poner a Jesús para ser circuncidado con este anciano que tenía que ver al Mesías antes de morir. Ahora, el doctor comenta esto. No se puede asegurar, pero vamos a decirlo así, se llega a pensar de que probablemente Simeón haya sido un sacerdote, porque vamos a ver ahorita que él toma al niño en sus brazos. Entonces significa que tuvo que haber estado ahí en el lugar donde se llevaba a cabo eso precisamente, de poner al niño a disposición de un sacerdote para que le lleve a cabo la circuncisión. Pero no lo aclara el Evangelio, no lo aclara. Estamos infiriendo, pero es una gran posibilidad de que Simeón estuviera ahí
muy potencialmente o posiblemente por ser un sacerdote, porque está al alcance del niño como para inclusive tomarlo en sus brazos. Y luego nos pasamos a la siguiente porción. Lucas 2:28 al 32. Y empezamos ahí donde dice lo siguiente. Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Los lectores ávidos, los que ya están disciplinados en el estudio, ya de seguro ya están ahorita sacando de que, mira, ahí dijo esto, ahí dijo el otro, y sí es cierto, ahorita lo vamos a ver. Pero usted no se preocupe, estas clases es para todos los niveles. Tratamos de ser minuciosos y llevando, según yo, a lo mejor puedo estar equivocado, de explicar detalladamente para que precisamente sea de beneficio. Y déjenme decirlo de una manera más correcta, que estas clases bíblicas dominicales sean para bendición y para edificación, primeramente para el cuerpo de Cristo, o sea, para la iglesia misma. Sí, porque ese es el propósito. Pero obviamente también se puede ampliar y para que sea de bendición, inclusive para visitantes, amigos, conocidos, creyentes o no creyentes, y que las vean, ¿verdad? Estamos precisamente diciendo que Él está tan cerca ahí del evento, está cara a cara con ellos y con el bebé, de tal manera que lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Obviamente, Simeón estaba inspirado, estaba iluminado, bajo la influencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Obvio, todo niño judío de padres, vamos a decir, piadosos, respetuosos de su religión, de su fe, judíos, llevaban a sus bebés al templo para ser circuncidados al 8º día. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que seguramente pues había tal vez más bebés y obviamente, como les menciono, mucho más movimiento en cuanto a ofrendas, holocaustos, sacrificios, todo eso. En pocas palabras, para mucha gente, el hecho de que fueran ahí José y María y llevando a su bebé hubiera sido tal vez una escena muy cotidiana. No sorpresa, nada sobresaliente, simplemente una pareja de casados llevando a su bebé para cumplir conforme al rito de la ley, la circuncisión. Pero sin embargo, Simeón podía ver más allá. Simeón vio al bebé, en este caso a Jesús en edad de 8 días de nacido, pues obviamente, y lo voy a decir así, pues para ser más claro, el bebé, no siendo aún el Jesús ya crecido, hombre maduro, predicando y enseñando esa doctrina con tal autoridad que nadie podía refutar, no, estás hablando del bebé, de Jesús en su etapa de bebé. Obviamente que Simeón estaba bajo la influencia y dirección del Espíritu Santo para saber y reconocer que ese bebé
era la consolación, era el ungido y, como dice aquí, la salvación de Dios, la consolación de Dios, el ungido de Dios, la salvación de Dios. Para otros tal vez era un niño más, pero para Simeón, un hombre justo y piadoso, bajo la dirección del Espíritu Santo, pudo ver de manera clara quién era este niño, que tanto él había estado esperando durante su vida, de poder verlo antes de morir. El autor usa un término para hablar de las famosas frases de Simeón aquí, que no me agradó porque es muy referente a la religión popular. Igual en otros estudios también mencionó cómo se le llama el término de esas oraciones, pero yo no los quiero decir aquí porque la verdad son con referencia a católica. Y no me gusta mezclar aquí el bíblico, lo bíblico, ¿eh? Es lo bíblico. No se sientan ofendidos, es lo bíblico, ¿eh? No le vamos a poner títulos o algo aquí que ya son de nosotros los hombres y no de lo que está aquí. Pero aquí viene la bendición, las palabras de Simeón, ya al tener al niño en los brazos. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Un eufemismo, una forma amigable y amable de decir de que ya me voy a morir en paz. ¿Por qué? Porque ya cumpliste, Señor, lo que me prometiste, de que habría de ver tu consolación, tu ungido, tu salvación antes de morir. Por lo tanto, ya me puedo morir en paz. Es lo que está diciendo Simeón en pocas palabras. ¿Por qué? Porque han visto mis ojos tu salvación. Recuerden el ejercicio, háganlo, hermanos y amigos, háganlo. Busquen una concordancia, busquen la palabra salvación y van a ver lo maravilloso que es ver en los pasajes que habla de la salvación de Dios cómo encaja en la personificación de Cristo Jesús. Es algo muy bonito. Y esta salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Esto no es un secreto. Israel tenía un propósito, el pueblo de Israel tenía un propósito dado por Dios, cual se le dice muy claro en el Antiguo Testamento. Él tenía que ser de bendición a todas las naciones. Dios escogió al pueblo de Israel para tomarlo como su hijo, por decirlo de una manera, y para que las demás naciones de alrededor fueran iluminadas por Dios a través de su pueblo Israel, siendo los guardas, sí, los guardas de la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Pues se resume muy sencillo en las Escrituras. Nosotros le llamamos la Biblia, ¿verdad? Y ahorita ya conforme al canon, pues abarca de Génesis a Apocalipsis, sin incluir libros deuterocanónicos y apócrifos, ¿verdad? Simplemente lo que es los 66 libros de la Biblia canónicos. En palabras del Nuevo Testamento, Moisés y los profetas. Cabe mencionar que cuando hablamos del tiempo de los evangelios, el Nuevo Testamento obviamente no estaba escrito, ¿eh? En los sucesos, en los eventos en persona que sucedían en el Nuevo Testamento, hablan de las escrituras y cuando hablan de las escrituras se refieren a la ley y los profetas, que es lo que abarcaba en forma general la ley, ¿verdad? Incluidos ahí obviamente salmos, proverbios y todo eso. Israel era el guarda de todas estas escrituras que comprendían la palabra de Dios. Y Cristo
Cristo es el cumplimiento de esas escrituras. La Biblia, vuelvo a repetirlo como lo he hecho antes, es cristocéntrica. La Biblia es Cristo. Y yo sé, la escritura lo explica, pero también lo vemos como un fenómeno actual. Muchas veces puede resultarnos difícil ver claramente a Cristo en el Antiguo Testamento, porque dice uno, no, pues Cristo viene a partir de los evangelios de Mateo A. Bueno, pero Cristo les dijo a los estudiosos de la Biblia de su tiempo, les dijo, si le creéis a Moisés, también me creerías a mí, porque de mí escribió él. Y alguien podría decir, ellos mismos, ¿dónde, verdad? ¿Dónde dices que? Y es que, les vuelvo a repetir, Génesis 3:15 habla de la venida del Mesías, de la simiente de la mujer. Literalmente hablando, volvemos a repetir, en el nacimiento de Cristo no hubo intervención de un varón, fue nada más de Dios provocando el embarazo de María siendo virgen. No hubo intervención de varón. La simiente de la mujer. De la mujer. Y así muchos ejemplos más. Ahora, Cristo, y de manera muy resumida, Cristo está tipificado en varios personajes de las Escrituras y también inclusive en toda la función del tabernáculo, ¿verdad? El sumo sacerdote, el sacrificio, todo esa simbología aplica a Cristo Jesús. Por eso Cristo decía, escudriñad las Escrituras, estúdienlas, desmenúcenlas, sáquenles de provecho, ahí está todo. Ya Cristo hablaba de manera indirecta del estudio flojo, irresponsable y poco serio de las Escrituras. Por eso él decía, no, en serio, estúdienlas. ¿Cómo lo hacía? Al decir, escudriñad las Escrituras. O sea, un escudriñamiento es algo más detallado y profundo, serio y disciplinado del estudio de las Escrituras. Él, como hombres como Simeón, podían ver que Dios había preparado todo esto desde antes, siglos antes. Claro que el Nuevo Testamento nos revela que Dios planeó todo esto inclusive desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Porque uno se sorprende cuando lee en la Escritura por primera vez, cuando dice que Dios, ¿verdad? Ya había entregado a su Hijo Cristo Jesús en su ser, en su corazón, desde antes de que el mundo fuera fundado, ya había dado a su Hijo Cristo. Cristo ya había sido inmolado, ¿verdad? Entregado a muerte a favor de los hombres, desde aún antes de que el mundo y los hombres fueran creados. Dios es eterno. Sus tiempos no son nuestros tiempos. Sus pensamientos y sus caminos no son ni nuestros pensamientos ni nuestros caminos. Están muchísimo, infinitamente superiores a los nuestros. Pero Dios nos deja ver probaditas, ¿verdad? Nos da versículos, nos da frases en las que nos deja ver, mira, esto está de este tamaño, ¿verdad? No lo puedes ni imaginar, ¿verdad? Pero para que sepas que es así. Luz para revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. ¿Por qué gloria de Israel? Porque el Mesías habría de venir de Israel, de la etnia, de una de las tribus de Israel, en este caso de Judá. Y las escrituras salvaguardadas por el pueblo de Israel, al cual se les entregó desde el Sinaí a través de Moisés. Y después ya se fueron agregando todos los demás materiales, ¿verdad? Las demás escrituras, inspiradas por Dios. Y claro,
que a través de estos miles de años hemos visto que la palabra de Dios ha traído luz y bendición a todo el mundo, no solamente al pueblo de Israel, sino a todo el mundo. En ese periodo que los humanos conocemos como el oscurantismo, la época medieval, pues fue precisamente oscurantismo y fue un periodo prolongado de ignorancia, porque la religión popular supersticiosamente y mañosamente dijo que la escritura no debería estar al alcance de las personas, del pueblo, ¿sí? Y al no haber palabra de Dios disponible, pues quitas la luz. Y al quitar la luz tienes tinieblas y oscuridad, ignorancia. Así es, tal y como están las cosas. Y ya para acercarnos al final, hermanos, vamos a continuar leyendo ahí. Lucas 2, del 33 al 35, dice así. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Muchas cosas que podemos sacar y deducir de aquí, hermanos. La Biblia es muy detallista y te dice cuando están los personajes ahí involucrados, por nombre y todo. Y en algunas ocasiones no te da el nombre, pero te dice qué función o qué tienen, ¿verdad? O en otro lado sí te da el detalle del nombre y en otro no. Pero al leerla de manera completa y conjunta, ya obtienes toda la información necesaria. Por eso se aconseja estudiar la Biblia de manera integral, o sea, desde Génesis hasta Apocalipsis, precisamente para no caer en el error en que han caído muchas sectas o grupos pseudocristianos, ¿verdad? Con doctrinas raras. ¿Por qué? Porque las sacan de su contexto. Agarran una pequeña porción de la escritura y de ahí sacan toda una teología y resulta que está equivocada porque no consideraron muchas otras partes más de las escrituras que te amplían y te aclaran el concepto o la enseñanza y no tiene nada que ver con lo que tú sacaste a conclusión. ¿Por qué? Porque te basaste solamente en una porción y la sacaste de su contexto. Inclusive muchas veces del mismo concepto inmediato la sacan. O sea, el texto antes y después de. O del mismo libro o del testamento o de la Biblia completa. Aquí estamos viendo a José y a María. Ellos estaban maravillados de todo lo que se decía de él. ¿De quién? Del niño. Ellos ya habían sido maravillados de cuando llegaron los pastores a presenciar al bebé en el pesebre, envuelto en pañales. Desde ahí se nos dice que se quedaban así como que, ¿por qué vinieron ellos? Pues porque se les aparecieron unos ángeles y les dijeron, les traemos buenas nuevas, ¿verdad? Os ha nacido un Salvador y esta será la señal, encontraréis al niño en un pesebre envuelto en pañales. Y ahí van, ¿verdad? Los pastores dejaron sus rebaños para ir a ver a este Salvador nacido. Y los padres, pues sorprendidos. Y ahora llevan al niño a circuncidar y se topan con esta escena con Simeón. Y hay otra escena que ya después viene la de la Ana, la profetisa, pero aquí es ahorita con Simeón. Y los bendijo Simeón. Y dijo a su madre María. Ahora, aquí podemos decir lo siguiente. Aquí uno se puede decir, ay, ¿por qué? ¿Por qué no mencionó a José aquí? ¿Por qué nomás se dirigió a María? Es que María es muy especial. No empezamos a inventar cosas. Ya les he dicho yo
En el video anterior también les dije, no empiecen a inventar cosas que no dice la Escritura. Sí, sí es cierto, se dirige aquí a María, pero vuelvo a repetirlo, cuando ya lees la Biblia completa, lees y entiendes otras muchas cosas. José no es mencionado ya en la vida adulta de Jesús. José nada más es mencionado hasta que Jesús se queda discutiendo con los doctores de la ley, siendo todavía muchachito. No estoy seguro si fue hasta los 12 años. Creo que sí. Y ya de ahí se pierde el rastro. ¿Sí? Sí se dice qué es lo que pasa durante esos años. La Biblia no nos deja en oscuras, como algunos dicen, y empiezan hasta hay películas y libros y de que hablan de ese periodo, pero todo es inventado. Todo es inventado porque si no está en la Biblia, es inventado. La Biblia sí dice qué es lo que pasa en ese periodo, que el niño crecía en estatura y en sabiduría y en gracia para con Dios, ¿verdad? En esos años fue la preparación de Jesús. Creció como todo jovencito, joven, quinceañero, 20 años, hasta que llegó a su edad de 30 y tantos. Y la Biblia no quiso dar más detalles acerca, pero los hombres han dedicado a inventar los detalles esos que no dice la palabra, ¿verdad? Son inventos. Pero lo que sí vemos a través de la Escritura es de que en los tiempos del ministerio de Jesús, ya en los que Él se separa de la familia, escoge a sus discípulos y dan esos 3 años y medio de misión evangelística y de preparación para su obra, de dar la vida por nosotros en la cruz y de resucitar y después en todo ese periodo ya no se menciona a José. Entonces, lo más seguro es que aquí se trate de eso, de que nomás se dirige a María, pero porque Simeón en el Espíritu Santo sabe que le atañe a María esto porque ella es la que va a estar todavía viva para estos eventos que va a escribir después. ¿Cuáles eventos? He aquí, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Simeón aquí ya se está adelantando, inclusive se puede decir que hasta está preparando a María para lo que viene. Tu hijo es una señal, tu hijo es una evidencia. ¿De qué? Pues de todo lo que ha estado diciendo Simeón. Él va a ser, porque ya lo tiene en las manos al niño, la consolación, la salvación de Dios. Él es el ungido, Él representa la consolación y la salvación de Dios. Él es la salvación en sí. Pero, como sabemos y como está escrito en los evangelios, Cristo sí sería recibido por algunos y rechazado por la mayoría. La Biblia es clara en eso. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y hay mucha enseñanza detrás de todo esto. Podríamos pasar no solamente horas, sino días o semanas, hermanos, enseñando acerca de, pues, cómo, volviendo al tema de que Dios tiene todo en su control, Dios sabía que su hijo iba a ser rechazado. Cristo mismo durante su ministerio lo aclaró, que iba a ser rechazado inclusive hasta la muerte. Y sabemos que todo eso, y como lo explican después las epístolas, ese rechazo abre la puerta de que el evangelio entre en las naciones, a los gentiles, a los no judíos, dándose cumplimiento de lo que está desde el Antiguo Testamento, de que iba a ser bendición también para todas las naciones, no solamente a los judíos, no solamente a Israel. Es fascinante todos esos temas, hermanos. La verdad es que qué bueno que la palabra de Dios no se agota y vamos a tener mucha bendición para toda la eternidad con la palabra de Dios.
Y dijo a su madre María, he aquí te está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Cristo tiene ese efecto. Él es la piedra, ¿sí? Pero puede ser piedra de tropiezo para algunos, o puede ser la piedra preciosa, la roca de salvación para otros. Así es, así lo dicta el Antiguo Testamento. En esos términos también, piedra de tropiezo o la piedra angular, la roca de salvación. Y para señal que será contradicha. ¿Cuál señal? Miren, ¿qué es lo que pasó? Vuelvo a repetirlo. La evidencia ahí está. La señal ahí está. Es la misma para todos, pero no todos la toman igual. Manda Juan el Bautista a sus discípulos para que le pregunten a Jesús, ¿eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro? Yo sé que ese es un tema también muy fascinante, decir, oye, ¿realmente Juan tuvo dudas? Algunos dicen que sí, que pues ya estando preso y que el estrés y que el desánimo, la depresión lo llevó a, de que vayan, pregúntale a ver si es él. Pues Juan mismo fue el que fue la voz de que clamaba en el desierto, el que preparó el camino del Señor, el que cuando le vio acercarse al río dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y al que le dijo, yo no soy digno ni de desatar tus sandalias, y tú quieres que yo te bautice. Y Jesús le dijo, es necesario que así lo hagas para que cumplamos toda justicia. Yo me inclino, yo me inclino a creer, basado en estas evidencias bíblicas, que más bien Juan, sabiendo que iba a morir, ya mejor de dirigir a sus discípulos para que se quedaran ya más bien con Jesús, de que miren, váyanse tranquilos, Él es el Mesías. Pregúntenle si es el que habría de venir o esperaremos a otro. Yo no lo veo con tono de incredulidad, sino más bien de que ya, mijos, váyanse con Él porque yo aquí voy a acabar. Y así pasó realmente. Murió Juan decapitado, ¿verdad? Y el que queda es Jesús, porque así era. Juan nomás venía a prepararle el camino a Jesús. Pero bueno, ya caí en una tentación de explicar otra cosa, pero el punto es que, ¿qué dice Juan? Pregúntenle, y la respuesta de Jesús es, pues díganle a Juan esto, ¿va? Los ciegos ven, ¿va? Y toda una letanía, ¿verdad? Y a los pobres es anunciado el Evangelio, y se están haciendo muchos milagros. O sea, como diciéndole Jesús, nadie más puede cumplir esto que estoy haciendo yo, si no fuera yo quien soy. En pocas palabras, una certificación, un estampado de sello diciendo esto es así, yo soy el Hijo de Dios, el que tú mismo dijiste es el que vengo a quitar el pecado del mundo. Bueno, tenemos esa parte, pero por otro lado, gente estudiosa de las Escrituras, como los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos, todos ellos, de alguna manera, estudiosos de las Escrituras, aunque unos bien errados como los saduceos, ¿verdad? Por eso Cristo les dice, ¿cómo son hipócritas? ¿Saben lo que viene de clima por solamente observar el cielo? O sea, las señales que da el cielo. Si se ven arréboles, si se ve así, si se ve así, y pueden decir ustedes, ¿va a ser buen tiempo o va a ser mal tiempo? Pueden determinar eso, pero no pueden determinar los tiempos. ¿Y a cuáles tiempos se refería? Miren, esto no es el tema exacto de aquí, pero puedo decirles lo siguiente. Daniel predijo el advenimiento del Cristo hasta por el año exacto. Y fue Daniel el que también dijo, en tal tiempo, con las famosas 70 semanas de Daniel, se puede sacar la suma de los años desde que sale el edicto, ¿va? Y que se construya
¿Y qué pasa esto? El caso es que es otro tema muy fascinante, pero les puedo decir de manera resumida esto. Si se hiciera nada más la suma de todo lo que dijo Daniel y de las semanas de años que él manejó, los septats, que son semanas de años, los chabúas y todo eso, ah, y dice, y vendrá el Mesías príncipe, y después se le quitará la vida al Mesías. Todo eso profetizado por Daniel, un profeta leído y estudiado. Por eso Cristo les dice, ¿y no pueden entender los tiempos? Como diciendo, no han sacado, no están viendo todas las señales, todo lo que coincide, que yo estoy aquí y se resucitan muertos y se les da la vista a los ciegos y se les abre la boca a los mudos y se les abren los oídos a los sordos. Y la doctrina que traigo que nadie puede refutar, etcétera, etcétera y etcétera. O sea, todas las señales convergiendo en la persona de Cristo. En pocas palabras, vuelvo a repetirles, ¿qué probabilidades había de que fuera todo eso casualidad? Ninguna posibilidad de que fuera casualidad. Por eso Cristo reclamó y le reclamó a Jerusalén entera. Si supieras que este es tu día, ¿verdad? ¿Cuál día? Tu Mesías entrando triunfalmente a tu ciudad. Pero bueno, y a María se le dice claramente, y una espada traspasará tu misma alma. Estos hombres van a tener la misma señal enfrente de ellos, unos lo van a recibir, otros lo van a contradecir, lo van a rechazar. Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Están viendo todas las señales. Algunos de ellos, inclusive dice la palabra, que llegaron para tentarle, y fue tal la respuesta de Cristo que dice que ya no se atrevieron más a quererle preguntar más. Fueron callados, no podían con esa sabiduría. Y si hubieran estudiado bien Isaías 53, claro que en ese entonces no había ni capítulos ni versículos en la escritura, pero lo que conocemos nosotros como Isaías 53, hubieran visto definitivamente un cumplimiento tan claro en lo que ellos mismos le provocaron a Cristo. Su muerte, pasión, crucifixión. O sea, señal, ¿verdad? Contradicha. Una contradicción. ¿Cómo es posible que veas toda esta evidencia y no? Y en ese rechazo y en esa contradicción de llevarlo inclusive hasta la muerte, una espada traspasará tu misma alma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque María sí fue testigo de la crucifixión de Jesús. No se menciona a José, vuelvo a repetirlo. Por eso las palabras dirigidas a María, porque ella sí iba a estar presente en ese tiempo que iba a suceder eso. Tal vez, lo voy a decir así, tal vez un tipo de preparación de Simeón hacia María, como para decirle, tienes que esperar que va a pasar esto. Cristo muchas veces también lo dijo de la siguiente manera, de que pusieran atención, por eso decía, mirad que os lo he dicho antes de que acontezca, para que cuando acontezca, recordéis que yo ya los lo había dicho. O sea, en pocas palabras, Cristo espera de nosotros que pongamos atención en su palabra y la creamos para que cuando las cosas sucedan, lejos de sentirnos perdidos o abrumados o algo, más bien de decir, mira, ya lo había dicho el Señor con tal exactitud, entonces el Señor está ¿qué? En control. Yo, su servidor y todos y cada uno tenemos que aprender esta lección, hermanos. Y yo lo digo de manera muy personal. Tenemos que elevarnos a ese punto de fe, de que tenemos que entender que el Dios, nuestro Señor, tiene el control de todas las cosas, aunque en ocasiones se sienta que no. Pero Dios es tan bueno, hermanos, tan bueno, que yo puedo decirlo también así de manera muy personal, que en vez de agarrarla a uno y
nalguearlo a uno o azotarlo a uno por cabezones que somos. El Señor es bien amoroso y muchas veces, mira, mi hijo, ya te lo había dicho que esto iba a estar así, así. Pero mira, quiero que veas mi mano en esto para que recuperes el ánimo, la fuerza y te fortalezcas en fe, para que sepas que yo estoy contigo. El Señor lo ha hecho conmigo varias veces, hermanos, y últimamente y recientemente. Entonces, así es, hermanos. Cristo es la palabra, Cristo es el verbo, y la palabra dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta los tuétanos y manifiesta las cosas tal y como son. Cristo lo dijo y sus apóstoles lo dijeron. Por eso de que serán revelados los pensamientos de muchos corazones. Nada hay que vaya a quedar oculto. Todo se va a saber. Intenciones, pensamientos, todo. Pero recordemos, Él es la luz y la gloria de Dios. Lo mejor es decidirnos por Cristo, entregarnos a Cristo, ser adoptados por Cristo, rescatados y salvados por Cristo, consolados por Cristo. Recuerden, aquí vimos claramente que Él es la consolación, el ungido, la salvación de Dios. Nadie más lo es, no más que Cristo Jesús. Hermanos y hermanas, Dios los bendiga y muchas gracias por su atención y Dios nos bendiga en este nuevo año. Primero Dios.